tenemos la dicha y la alegría de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, miércoles 25 de septiembre del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, guiados como siempre por Dani, Alberson, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes aquí coordinan toda la emisión de este programa, tanto en lo digital como en lo tecnológico. Hoy estamos cumpliendo muchas décadas del golpe de Estado a Juan Bosch en el año 63. Estamos hablando de 56, 50 y tantos años de aquella época y de aquella hora nefasta que vivió la República Dominicana en el año 63, el golpe de Estado a Juan Bosch. No quiero entrar en el debate político de ese hecho que ahora es historia. No quiero entrar porque no quiero herir susceptibilidades en este país. Pero ese es uno de los hechos que la nación no conoce y no quisiera ser yo, porque no es mi función, quien le diga al país lo que realmente pasó en el golpe de Estado a Juan Bosch, quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron. No quiero entrar en ese debate hoy. Simplemente quiero decirle que aquella ignominia se está viviendo hoy en el propio partido de Juan Bosch. La ignominia del 63, el golpe de Estado a Juan Bosch, los actores del golpe de Estado a Juan Bosch están hoy peleando, dándose golpes de Estado en el propio partido de Juan Bosch. Hasta ahí lo voy a dejar. Para que ustedes vean la evolución histórica de este país, que es lo que nos ha traído. Cuando reitero varias veces que la transición después de Trujillo no es más que un resumen, un compendio, una sucesión de oportunidades perdidas, que es como le estoy diciendo a esta transición, una sucesión, un compendio, un resumen de oportunidades perdidas. Eso es la transición democrática de la República Dominicana. Miren, para que ustedes entiendan, no quiero entrar en detalles, no quiero, porque no quiero desviar la atención de la realidad que estamos viviendo hoy. Pero si usted analiza a profundidad el golpe de Estado a Juan Bosch, encontrará que las mismas fuerzas políticas que tumbaron a Juan Bosch son las fuerzas estelares en la lucha interna que tiene el PLD hoy. Pareciera una contraposición histórica, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Ni Danilo ni Leonel son capaces de explicarle esto a este país. Repito, ni Danilo ni Leonel son capaces de explicarle esta involución, este proceso de retrospección. Ni Danilo ni Leonel son capaces de explicárselo al país. Ni Euclides, que es historiador. Quisiera oír la opinión de Euclides desde su condición de historiador, dice él que lo es. Que le explicaran al país esta situación que vive el PLD hoy, de caras en contraposición con aquella realidad del año 63. ¿Cómo se lo explican? ¿Cómo se lo explican al país, a la nación, a sus propios compañeros de partido? ¿Cómo explicárselo a sus propios compañeros de partido? Y nos quieren diluir en titulares en los periódicos hoy. Esa realidad política, social, democrática, la quieren diluir a través de titulares y manipulaciones. Aquí está el periódico El Día de hoy, diciéndole al país esta mentira. Elector dominicano estrena nuevo sistema de votación en primarias. El elector
ese sujeto que están mencionando para darle como vocativo de este titular, está al tanto de ese proceso, conoce ese proceso, está cedulado, está empadronado, tiene todas las garantías políticas, sociales y democráticas para votar. Ese elector es el protagonista de las elecciones en este país, o son las máquinas, o son los partidos. El protagonista es el elector de las elecciones. Otro título, República Dominicana rumbo a sus primeras primarias simultáneas con voto automatizado. Y hago la misma pregunta. ¿Quién es República Dominicana? ¿Por qué no dicen los votantes? ¿Por qué no dicen los ciudadanos? El dominicano que está fuera de aquí, el dominicano que está en Nueva York, el que está en Europa, el que está en Centroamérica y en Sudamérica, tiene los mismos derechos que tiene el dominicano que vive en República Dominicana del punto de vista electoral. PLD y PRM entran en ruta crítica, solo 2 semanas para las primarias. Ayer oíamos las homilías, los discursos de los sacerdotes. Y preguntábamos, cuando hablaban del derroche, del desperdicio de recursos en estas primarias, tanto de los partidos como del propio Estado, ese derroche, 1.000 y tantos millones de pesos, la Junta gastará, desperdiciará, votará para votar. ¿Cuánto derroche tiene Luis Abinader? Sería bueno preguntarse. Estamos concentrados en Gonzalo Castillo. ¿Cuánto está gastando Abinader para la logística electoral de las primarias? ¿Se lo ha dicho al país? ¿Le ha dicho a Leonel cuánto tiene pensado gastar en activistas para ese día de las primarias? ¿Ha dicho Hipólito cuánto gastará para activistas en ese día de la primaria? ¿Ha dicho Gonzalo cuánto gastarán para ese día en activistas para las primarias? Se ha dicho, se conoce. La Junta gastará 1.000 y tantos millones de pesos dominicanos para ese hecho. Y con titulares estamos queriendo confundir a todo el mundo en este país. Y ya no es a nivel nacional. Encontramos el mismo lastre a nivel internacional. Partidos como el Demócrata y el Republicano en los Estados Unidos juegan a los titulares, juegan a la manipulación del voto. Y aquí tenemos en el periódico Diario Libre un ejemplo de eso. Los demócratas se someterán a juicio político a Donald Trump a un año de las elecciones. Un juicio político como munición electoral. Un juicio político como munición electoral. Sin tomar en cuenta que eso no es una realidad. Es una propuesta. Pero lanzan ese órdago y la prensa mundial comienza a darle para aquí y para allá a eso. ¿Qué está viviendo Inglaterra hoy? ¿Qué está viviendo la Gran Bretaña hoy con el Brexit? ¿Qué está viviendo? Un infierno. ¿Quién creó ese infierno? La política, la demagogia. Este uso de los recursos del Estado no es nuevo. Vayan al profeta menor Amós
Vayan al profeta menor Amós en el Antiguo Testamento. Busquen Amós 8, del 4 al 7. Para que entiendan cómo se manipulaba la gente con prebendas, cómo la demagogia en tiempos de Amós, ese profeta menor, capítulo 8, versos del 4 al 7. Cómo la gente se compraba su voluntad miles de años antes de Cristo. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué diferencia hay con esto y esta señora? Páginas completas de periódico, vendiéndose ella como salsa de tomate. Vicepresidencia promueve igualdad de oportunidades y equidad salarial entre hombres y mujeres. ¿Dónde encontramos eso en la realidad? Y esta señora está gastando el dinero público. Amós 8, del 4 al 7. Busquen. Todo quien le parece en este gobierno, en el Estado, usa el dinero ajeno como le venga en gana. Y no le importa nada. Y esta es nuestra realidad. Arriba, Dani. Salud reporta 22 muertes por dengue. Médicos dicen van 44. Nosotros decimos que hay más de 50 muertes por dengue. Decimos nosotros. Y usted ve una vicepresidenta pagando páginas completas en todos los periódicos, diciéndole al país lo que no es la realidad. Cómo el dinero público no tiene ningún respeto. Este es el servicio público de este estado. La capital es el centro de una epidemia de transporte. Y sobre esa epidemia, una institución llamada Intran, que está llamada a resolver eso, y otra institución llamada DGCET, que era AMET, está colocando multas corruptas, multas indecentes. Un director de la DGCET indecente y una directora de Intran también indecente. Dos funcionarios indecentes y un ministerio público indecente, colocando multas sin que las personas siquiera lo sepan. Todas estas indecencias hay que soportárselas a este Estado. Hablaba Pedritín Delgado Malagón, una lengua en el abismo. De eso hablaba Pedritín Delgado Malagón. Y quisiera, les ruego a Pedritín Delgado Malagón que siga escribiendo así. Se preguntaba por qué. Y quiero decirle a Pedritín que esta lengua en el abismo es lo que conviene a sus propios amigos, a sus propios socios de poder. Con una lengua podrida se pudre el cerebro y se pudre la inteligencia de un pueblo. En el año 92, Joaquín Balaguer, con ocasión de la cumbre de países iberoamericanos, llamó la atención del cuidado con el lenguaje. En el año 92. Usa mucho a Pedritín, a Camilo José Cela y a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, que nació en 2 guerras, nació y murió
con ocasión de 2 guerras en España. Nació en medio de las guerras carlistas y el cerco al País Vasco por parte de los carlistas. Nació en medio de las bombas en el año 64, 1864. Y murió en el 36 en medio de la guerra republicana y falangista. Nació y murió en medio de 2 guerras. Podrán vencer, pero nunca convencer. La frase famosa de Unamuno. Y quiero decirle a Pedritín, esta lengua en el abismo es lo que necesita el poder político y social, porque la estupidez y la vulgaridad están de moda. Simplemente eso quiero agregar a este prodigioso artículo que escribe Pedritín Delgado Malagón. Es que la estupidez, Pedritín, y la vulgaridad están de moda. Y cuando se pudre el lenguaje, se pudre la inteligencia, porque la inteligencia es dialógica. Es que la vulgaridad y la estupidez, la idiotez, están de moda. Y teniendo pueblos idiotas, pueblos estúpidos, pueblos vulgares, es incapaz, ese poder que necesita esa idiotez, necesita esa vulgaridad para poderse sostener. Cuando se pudre el lenguaje, se pudre también la inteligencia humana. Se pierde el pensamiento crítico. Para poder ver estas realidades. Y cuando se pierde el pensamiento crítico, se pierde la inteligencia, no hay acción que produzca talento en una sociedad. Todo se destruye. No hay generación de talento, que es lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Es lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Un lenguaje soez. No hay lenguaje. No, la vulgaridad, la idiotez, la estupidez es lo que está de moda. Mientras más estúpido, mucho mejor. Mientras más estupidez prodigan los personajes, mucho mejor. Mientras más vulgaridad prodigan los personajes líderes, es mucho mejor. Porque eso es lo que se vive y eso es lo que manda. La realidad no la conocemos. Aquí está una estupidez, una vulgaridad. Ejército refuerza la frontera debido a la violencia en Haití. ¿Cuántas veces han visto ustedes ese titular? ¿Qué nos está enseñando este periódico? ¿Es la frontera el problema? ¿Es la frontera, señor Paulino Sen, señor Gonés Regalado, el problema? ¿Por qué no le piden cuenta a Danilo? ¿Por qué no le piden cuenta a Leonel? ¿Por qué no le piden cuenta a Hipólito? Tomemos lo que ha pasado aquí, desde el año 2000 hasta esta fecha, con el tema haitiano. El problema aquí no es la frontera. El problema es la política dominicana, que no sirve, que está podrida. El problema es la política dominicana en la República Dominicana. No es la frontera. Esta foto que está aquí, un senador con una pistola en la mano, disparándole a personas. ¿Eso es en la frontera? ¿Eso es en la frontera? Le pregunto. Eso es un senador que no quiere que se celebre una asamblea ni del Senado ni de la Cámara de Diputados para que Haití no encuentre posesionar a un primer ministro. Esa es la realidad. Pero los periódicos dominicanos, Pepín Corripio,
que tiene como socios a los haitianos, no permite que ustedes conozcan la realidad haitiana. Porque él dice que con los socios no se pelea, que con los clientes no se pelea. Y ese rezo, ese credo de Pepín, es el que guía la política exterior de este país. Con los clientes no se puede pelear. Como si Haití fuera cliente de República Dominicana. Como si Haití fuera cliente de República Dominicana, cliente de Pepín Corripio, cliente de los Piccini, cliente de los Bonetti, cliente de la pandilla de Santiago, de Fernando Capellán, de Manuel Estrella, de los Reynoso, no cliente de la República Dominicana. Y ese rezo, ese credo, esa doctrina comercial es la que manda la política dominicana. Y es lo que no se debe admitir. Porque la República Dominicana ha sido incapaz de entender y destruir todas las troperías de la clase política haitiana contra la República Dominicana, de la sociedad haitiana contra la República Dominicana. Y no hemos obligado a esa sociedad y a esos ciudadanos a hacerse cargo de su país. Eso es lo que nos ha faltado como nación. ¿Dónde está la obligación de Danilo Medina de obligar a Haití? ¿Dónde está la obligación de Leonel Fernández? ¿Dónde está la obligación de Hipólito Mejía cuando gobernaron este país? De obligar a Haití a que se hiciera cargo de su población. ¿Dónde está esa obligación? No la frontera. El problema aquí no es la frontera. El problema aquí es la geopolítica dominicana, podrida, al servicio de intereses privados. Toda la política de este país está pendiente, está predeterminada por grupos empresariales. Son los Piccini, es Pepín Corripio, es la pandilla de Santiago, son los Bonetti quienes deciden aquí qué tipo de política exterior tenemos con Haití. Por eso tenemos que aceptar este tipo de relajo en la República Dominicana. Reconocido deplora, reconocido es una organización haitiana, deplora que miles sigan sin nacionalidad. Deplora que miles sigan sin nacionalidad. Pregúntenle a Danilo por qué están exigiendo nacionalidad esos grupos haitianos. Porque él, para enmendar la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013, emitió una ley de naturalización de extranjeros y un decreto ley de regularización de extranjeros. Por su cuenta, de manera unilateral, sin obligar a Haití a que le diera documentos a sus nacionales. Todavía Haití hoy no ha dotado a 80,000 haitianos de pasaporte desde el año 2013 a esta fecha. Todavía Haití, desde el año 2013 a esta fecha, no ha dotado a 500,000 haitianos de cédula. Vengo ahora. Se pregunta el periódico Diario Libre de hoy que si el Pleno de la Suprema, abajo, tómamelo abajo por favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia cambiará decisión en caso Odebrecht. Yo preguntaría de esta forma, ¿cambiará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decisión en caso Odebrecht? Porque es así que hay que verlo, sujeto y predicado, y el sujeto debe comenzar con el verbo, lamentablemente, pero es lo mismo que le decía a Pedritín, hay un problema de lenguaje terrible en la República Dominicana.
sujeto, predicado, complemento directo, complemento indirecto. Pero eso es la redacción de los periódicos de este país. ¿Dónde está Betilio Alfao Durán? ¿Dónde está Rafael Herrera? ¿Dónde está Comarazami? ¿Dónde está Radamés Gómez Pepín? Los reemplazos. Un Freddy Gatón Arce. ¿Dónde están los reemplazos de esa gente? Pero vamos, no hay problema de sintaxis ni tampoco de lenguaje o literatura, pero eso es. El titular es este. Vamos al titular. Y me perdonan el ditirambo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia cambiará decisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia cambiará decisión en caso Odebrecht. Yo le puedo contestar no, porque eso es una pandilla. Eso es una pandilla. No es casual que el periódico El Nacional del lunes trajera este titular que tenemos ahí. República Dominicana es segundo país más corrupto de América Latina. ¿Por qué? Porque el Pleno de la Suprema y el Ministerio Público no sirven, están podridos. Porque la corrupción en este país no es sancionada, no tiene consecuencia. Es la segunda naturaleza del sistema político y del sistema comercial, industrial y también empresarial de este país. La corrupción dominicana no es una corrupción social. No es la sociedad que está generando la corrupción. Es el Estado, es el poder. La corrupción en República Dominicana es institucional. Es tanto pública como privada. Es bueno que lo entiendan. La corrupción en República Dominicana es tanto pública como privada. Eso que está conociendo la Suprema, que se llama Odebrecht, es corrupción pública y corrupción privada. Es corrupción de la banca dominicana. Es la corrupción del CONEP y es la corrupción de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Es la corrupción de Santiago Mejía y de Manuel Luna Suet en la Cámara de Comercio y Producción de la República de Santo Domingo. Repito, es la corrupción de Santiago Mejía, registrador mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y de Manuel Luna Suet, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que son capaces, el señor Santiago Mejía, registrador mercantil de la Cámara, de registrar, de darle licencia, de darle registro a una empresa fantasma, a una empresa apócrifa, carente de base legal, con una sentencia de un tribunal en contra, le da registro a una empresa. Y después que le da registro a esa empresa de manera irregular, son capaces de escribirles a los directivos de esa nueva empresa para que le patrocinen actividades de la propia Cámara de Comercio y Producción. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Se emite un registro irregular de una empresa y ese mismo registrador, ese mismo presidente, Manuel Luna Suet, ordena que se le pida a esa empresa recursos, patrocinio para actividades de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. ¿Ustedes entienden, señor Manuel Luna Suet, señor Santiago Mejía? Este programa está a su orden. Prebendas. Vuelvo nuevamente al profeta Amós 8, 4 al 7. Aquello de Amós
siglos antes de Jesucristo. El país, 66% de los dominicanos entiende que la corrupción aumentó. ¿Cómo no lo va a entender? ¿Cómo no lo va a entender? Arriba, Dani. Juicio de los casos tucanos cumple 2 años enredado en maraña. Señores, todos los tribunales del mundo ya tienen sentencia definitiva sobre el caso Embraer, sobre esa empresa. Esa empresa pagó las multas. Odebrecht pagó todas las multas en el mundo. Odebrecht en el mundo entero pagó todas las multas, menos aquí. Embraer, 2.500 millones de dólares en multas. Y aceptó su culpabilidad. Aquí no, porque está envuelto el poder. Leonel Fernández no tiene que explicar sobre los tucanos, de la misma manera que no dice nada sobre el caso de la Sunlan. Y quiere ser presidente de nuevo. Y dice que ofrece seguridad y ofrece todo. Leonel Fernández, que le explique al país qué pasó con los tucanos, qué pasó con los reaseguros de los tucanos. ¿Qué pasó con eso? Que se lo explique al país. Danilo Medina tiene un mamotreto montado en la Suprema Corte de Justicia con el caso de Odebrecht. No tienen cómo explicar que el Banco de Reservas prestara 300 millones de dólares sin garantía a una empresa criminal, avalado por la Superintendencia de Bancos. ¿Ustedes creen que la corrupción es solo Odebrecht? Es el superintendente de bancos, un corrupto de tomo y lomo. Es Luis Armando Asunción, un corrupto de tomo y lomo, dirigiendo y administrando los bancos de este país, el control político de los bancos de este país, en manos de un corrupto, de un antisocial, que es capaz de avalar un préstamo sin garantía y mandar a sus funcionarios a avalar al Banco de Reserva un préstamo sin garantía en el Congreso de la República para una empresa criminal. Y es ese el funcionario. Es la corrupción que es la corrupción privada y es la corrupción pública. No es la corrupción que genera la sociedad dominicana. Es una corrupción que se le ha impuesto a la sociedad dominicana desde el poder, desde los partidos políticos, desde el sistema político del país. ¿Quieren que la Suprema adopte una conducta? No, porque es que la Suprema es una pandilla. El sistema de justicia dominicano está en manos está dirigido por una pandilla criminal y delincuente. Eso es lo que nos está pasando. El sistema de justicia son pandillas, son claques que dirigen el sistema de justicia de este país. La respuesta es no. La respuesta es no. Es que no. Y se ha querido inclusive amordazar a todos los ciudadanos para que no puedan denunciar la corrupción. Gracias al Tribunal Constitucional por esta sentencia. Es lo único que podemos decir. Gracias al Tribunal Constitucional por esta sentencia que dignifica al ser humano. Libertad de expresión permite a los ciudadanos fiscalizar a los poderes públicos. Y yo le agrego, Milton, también al poder privado. Vengo ahora.
Y el señor Santiago Mejía, que mencioné en el tema anterior, y el señor Manuel Luna Suet, les espero. Les espero. Cuando quieran pueden venir sin avisar. Para que tienen derecho a réplica sobre lo que acabo de decir. Señores, este es un sistema corrompido de pe a pa. Miren aquí. Piden equidad en el mercado de azúcar. Productores locales afirman que son víctimas de una competencia desleal en la importación ilegal del dulce. Pregúntenle a Inazúcar, pregúntenle a la Junta Agroempresarial Dominicana, pregúntenle al Ministerio de Agricultura, pregúntenle a Danilo Medina por el decreto 569-12. Este es el resultado de aquella capitalización de Leonel Fernández del año 98. Pregúntenle a Tony Isaconde, a Temístocle Montaz, a Leonel Fernández, sobre los problemas que tenemos con el azúcar hoy. Un país exportador de azúcar, convertido hoy en un país importador de azúcar, gracias a la genialidad de Leonel Fernández y de Antonio Isaconde y compartes. No se quejen que están viviendo la realidad que ustedes han creado. Este monstruo que ustedes han creado se lo está tragando a ustedes mismos. No se quejen de competencia desleal. Es la política. Toda esta competencia desleal es para financiar campañas electorales. Todas estas importaciones a raudales, sin control, medalaganarias, se hacen para buscar fondos para la campaña, para las primarias. Eso no está en los registros de la Junta. Todos estos negocios oscuros con importaciones son para financiar la campaña electoral. No importa quién se perjudique. No olviden que una casa comercial importó azúcar hará unos 7 u 8 años. Y el azúcar en el barco la llenaron de arena. Productores de azúcar de este país. Y Leonel Fernández no hizo nada para corregir y darle corrección jurídica, corrección penal a ese sabotaje. No es el azúcar, es todo lo que en este país está jugando a eso mismo. Aquí hay otro conflicto con la leche. Conflicto por el precio de la leche, pica y se extiende. Señores, la política no se maneja así. La política tiene que tener como centro al ciudadano, no a las clases gobernantes ni dominantes, sino al ciudadano. Los políticos no vamos al poder, ni hacemos política para hacer negocio. Hacemos política para propiciar negocios, para que se expandan los negocios, pero esos negocios tienen que expandirse teniendo como centro a los ciudadanos. Y para eso es la política. Hoy estamos asustados por este evento monetario, financiero, de la empresa, el turoperador más viejo del mundo, la caída de Thomas Cook. Afecta a miles de turistas. Hoy nos están diciendo en el periódico El Día que también tiene
sus efectos en la República Dominicana. La economía de un país no se puede tratar como si fuera un asunto ideológico. Aquí se está haciendo ideología financiera, ideología monetaria y también ideología fiscal con la política de este país. Eso es lo que se ha hecho aquí. La ideología del crecimiento económico. Con el crecimiento económico se ha hecho ideología política, se ha hecho ideología financiera, ideología monetaria. Eso es lo que ha hecho Héctor Valdés Albizu, lo que ha hecho el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el propio presidente de la República. Ideología política, ideología electoral con la economía dominicana. A ver si lo pueden explicar. Aquí está. A ver si Felucho Jiménez puede explicar esa realidad hoy. Si Danilo Medina la puede explicar. Refidonza no tiene fuel oil para plantas eléctricas. A ver si lo pueden explicar. Para que entiendan si este crecimiento es mejoría para la República Dominicana. Si la ideología del crecimiento del Banco Central ha servido para algo, si ese crecimiento y esa ideología de crecimiento ha representado alguna mejoría para las vidas de ustedes. Vengo ahora. Voy a tratar un tema que nunca en mi vida me gusta tratarlo. Me ha pasado muchas veces y cada vez que me pasa me siento mal cuando lo trato, porque nunca quiero llevar la razón. Aquí está el titular principal del periódico El Día de hoy. Joven revela, mató oficial en Barahona por deuda de drogas. El lunes y la semana pasada, cuando salió la noticia, policía apresa a 2 por muerte de mayor en Barahona. Esto es el lunes 23, antes de ayer. Dije la semana pasada, cuando dijeron que ese mayor había sido asesinado por encargo, por un problema pasional, que fue la primera versión que dio la policía. Le dije a la policía que eso era mentira. Y pedí entonces al gobierno dominicano que fuera el DNI y la Dirección Nacional de Control de Drogas quien investigara la muerte de ese mayor de la policía. La semana pasada. No me hicieron caso, porque era yo que lo estaba diciendo. El lunes publicaron, con ocasión de la muerte por asuntos pasionales, que había sido una mujer que había pagado para matar a ese mayor. Dije lo que dije. El lunes, cuando publicaron que entonces cambiaron la versión la policía, de que había sido para robarle una pasola, volví a insistir con la policía y dije, fui más lejos, dije que ni el Ministerio de Defensa, ni G2, ni J2, ni M2, ni A2 investigaran eso.
Lo dije así. Porque estas son instituciones politizadas. El Ministerio de Defensa es un político, no es un militar que lo está dirigiendo. Es un político a servicio de una causa dentro de ese partido político. Igual que el jefe de la policía. Lo dije así. Y lo vuelvo a decir hoy. Y lo vuelvo a decir hoy. Aquí se está haciendo propaganda. ¿Qué es lo peor con la seguridad nacional? Se está haciendo propaganda con la seguridad pública. Propaganda. No se está haciendo política. Dije que buscaran a Cifrido Pared Pérez, al director del DNI, y al general Alburquerque Comprés, para que hicieran las investigaciones de este caso. Eso fue lo que dije. Hoy aparece el titular faccioso. Hoy aparece el titular faccioso, porque no está toda la verdad en ese titular. No está toda la verdad. Ahora parece que el joven mató al mayor porque el mayor repartía drogas para los puntos de drogas en Barahona. Y este joven tenía una deuda con el mayor y él estaba acosando por la deuda y él decidió matarlo. Esa es parte de la verdad. Porque ese mayor es hoy el farol de algo más grave que pasa en Barahona. De algo más grave que pasa en Barahona. Cuando mataron al coronel de la policía en Baní, le dije al jefe de la policía, le dije al presidente de la República, que le pidieran a la DEA un audio de un narcotraficante hablando con el oficial comandante de la zona, pidiéndole que sacaran al mayor de la policía de esa zona por una droga que la policía había incautado, 1000 y tantos kilos de drogas que ese mayor había descubierto a la policía, repartiéndose 1700 y tantos kilos de droga en un camión de ese narcotraficante. Eso lo dije con ocasión de la muerte del coronel en Baní. ¿Y quiénes pidieron a la policía que matara a su propio compañero? Para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Eso no es toda la verdad. Porque ahí se ha metido la política. Esa es la versión que hoy aparece de la política. No es la versión del hecho. Porque ya no pueden aguantarme más. Porque saben que sé lo... Y vuelvo a repetir lo que siempre digo. Yo no tengo la culpa de que organismos de inteligencia internacional tengan más confianza en mí que la policía y más confianza en mí que las Fuerzas Armadas de este país. Yo no tengo la culpa. Es mi responsabilidad política la que me ha dado este galardón, esta categoría en la República Dominicana. Es mi responsabilidad política. Y vayan a ver si hay un cheque mío en cualquiera de esos organismos internacionales de investigación. A ver si hay un cheque a mi nombre. Yo pido aquí todos los días para mantener este programa. Eso es lo que hago, pedir. Y no tengo vergüenza de pedir. Voy a abrir el teléfono 3 minutos cuando venga ahora. Voy a abrir el teléfono, Dani, te dije. Pero es que tú estás envuelto ahí en tu chateo, en tu chat y en tu vaina. ¿Qué cosa tengo contigo? Esa gente, mira, esa gente están esperando. Ya lo pusieron, ya Mauri lo puso.
Conecta eso, que así que me gusta de sorpresa. Ya. Haga su pregunta. Espera un momento. Haga su pregunta. Haga la pregunta de nuevo, que no se estaba oyendo. Haga la pregunta de nuevo. Entonces estaba encargado y toda la joya valiosa. Haga la pregunta de nuevo, que no estaba conectado el teléfono todavía al micrófono. ¿Aló? Haga la pregunta de nuevo. Sí, que yo le estoy preguntando. ¿Aló? Sí, haga la pregunta. ¿Que dónde están los millones de la Mulata 3? Eso pregúnteselo a Nealdrín Bautista Almonte y a Francisco Domínguez Brito, que fue que tapó todo lo que pasó en la Mulata 3. Todo lo que pasó en la Mulata 3 con el Máximo Báez Aybar y con Nealdrín Bautista Almonte, que se lo pregunten a Francisco Domínguez Brito, que le explique a este país lo que pasó en la Mulata 3. Haga su pregunta. Haga su pregunta. Haga su pregunta. ¿Qué pasó? Haga su pregunta. Aló. Haga su pregunta. Aló. ¿Usted puede decirle a Domingo Moreno si él va a someter a Leonel Fernández? Es que no sé por qué. Domínguez Moreno, no sé de qué me habla, señor. Haga su pregunta. Haga su pregunta. Aló. Sí, su pregunta. Aló. Sí, pregunte. Sí. Oiga, pregunto, ¿por qué los pensionados le están cobrando 1,000 y pico de pesos mensuales? ¿El qué? A los pensionados que están cobrando 1,000 y pico sin decirle nada a nadie. Eso no lo sé, tengo que averiguarlo. Haga su pregunta. Haga su pregunta. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, una sugerencia que se refiera a ese atraco que está haciendo el gobierno por la gente, las multas y las placas. Ya yo hablé de eso hoy. Un vehículo que tengo está a nombre de otra persona y ahora cuando voy a sacar la placa, esa persona tiene deuda con el fisco. Eso es un abuso, un atraco lo que está pasando con el pueblo dominicano, sobre todo con la clase media. Sí, señor. La última pregunta. La última. Haga su pregunta. Gracias. ¿Qué opinión le merece la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo? Bueno, él tiene derecho a aspirar como todo dominicano. Lo único que veo en todo esto es que es una manera del propio poder de distraer la atención de la posibilidad de una verdadera alternatividad, una vía alternativa o una tercera vía en la República Dominicana. ¿Me la permite, Joselito? Haga la última. Silvia, ¿tú no crees que Leonel debería ser como la avestruz? Esconder la cabeza. Gracias por su pregunta. Yo no puedo decirle a Leonel lo que él debe hacer. Sí, buenos días. Ay, por Dios. Realmente le voy a decir lo siguiente. Yo conozco un caso donde hay una persona adscrita a las Fuerzas Armadas que tiene un carnet y realmente lo que hace es vender droga en una zona de la capital cercana a una universidad de este país. Y lo que ha hecho, lo que está haciendo es vendiendo droga y tiene el apoyo de Paulino Sen y de varios generales y coroneles más. No es el único. Es en la policía y en las Fuerzas Armadas que tenemos ese problema. No es el único. Y ellos están preocupados cuando sale cualquier hilo de información que habla de investigaciones internacionales sobre ello. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana y les dejo con Pablo José Rodríguez y Estrategia de Prensa en Televisión.